Hola de nuevo, soy Jordi Sánchez, psicólogo clínico y estás en el canal Ayudando. Hoy quiero hablarte de la búsqueda del Santo Grial, que no es ni más ni menos que la búsqueda de la felicidad. Desde el principio de los tiempos, las personas hemos buscado aquella forma de sentirnos bien, de evitar el sufrimiento de enfermedades, de ataduras. Si ponemos en este caso como ejemplo la fábula de Ulises, Ulises durante muchísimo tiempo estuvo vagando por todos los mares porque se creía que desafiaba a los dioses, pero en realidad Ulises lo único que pretendía era algo muy sencillo, y es poder vivir en Ítaca, su preciosa ciudad, estar con Penélope, su mujer, y poder hacer que su hijo Telémaco pudiera disfrutar de todo aquello que le brindaba la naturaleza. Sin embargo, es muy difícil que alguien se pueda reconciliar con todo lo que le envuelve, a no ser que consiga ese equilibrio que llega a ser algo importante cuando uno hace que se pueda gestionar bien los pensamientos y las emociones. Las historias, desgraciadamente, reflejan en más de una ocasión la realidad, y a veces la realidad supera muchísimo las historias que nos van contando. El ser humano es frágil, es influenciable y necesita sentirse con apoyo por parte de los demás, por parte de todo lo que puede ser la comunidad. Y a veces necesita tener unos pilares para poder aguantar todo lo que en la vida le va a suceder. A veces esos pilares se pueden definir como la religión, la política, o incluso el hecho de pertenecer a alguna agrupación un poco menor, como podemos llamar un club o cualquier otra cosa. Incluso el pertenecer a un club de fútbol puede ser una manera de sentirse con ese apoyo. Pero cuando nos ponemos a pensar en lo que el ser humano es capaz de hacer, ¿no? ¿Cómo podemos justificar, por ejemplo, las guerras que llevan muchísimos años y que, a pesar de que sabemos que están haciendo que sufra muchísima gente, siguen ahí? Podemos ver, por ejemplo, lo que está sucediendo en Siria, un país donde llevamos muchísimos años viendo que la guerra está destrozando un montón de vidas. Y no solamente de los que salen a luchar a los campos de batalla, sino de niños, de gente que vive en sus casas y que sufre bombardeos continuamente. Todo esto implica que familias enteras, padres, hermanos, hijos, abuelos, tíos, todos acaben por sufrir una situación en la que evidentemente a nadie de los que estamos fuera de esa situación nos apetecería estar ahí. ¿Cómo se puede justificar, por ejemplo, en Cataluña, que se haya podido producir una fractura social en la que familias, amigos y compañeros se señalen con el dedo, se insulten e incluso estén muchísimas veces haciendo que se separen, que se agredan por ideas políticas? Yo creo que no es una cuestión de tener o no tener razón. Todos tienen y a la vez ninguno la posee, porque la razón es algo que, como decía Descartes, todo el mundo cree que tiene suficiente y es la que está mejor repartida. Yo creo que en vez de discutir y en vez de buscar las diferencias, ¿no sería mejor buscar los puntos de acuerdo que pueda haber entre todos? Porque a pesar de que podamos tener diferentes ideas, si en lo esencial estamos de acuerdo, creo que es una buena forma de un comienzo. De hecho, si analizamos las diferentes religiones, vemos que a pesar de que pueda haber algunas diferencias sustanciales, lo que sí que es cierto es que tienen todas un denominador común, que es el hecho de hacer que las personas entre sí tengan una buena relación, que se sustenten en el amor, en la libertad, en poder conseguir que las familias, los hijos, puedan crecer de una manera libre y sin que tengan que estar continuamente pasando por un sufrimiento emocional. Son muchos los pacientes que vienen buscando esa estabilidad, que vienen buscando ese equilibrio, y la felicidad, curiosamente, es algo que no se puede mantener como un rasgo, sino que es algo que fluctúa y que puede bajar y subir en función de lo que nos acontece en la vida, pero sobre todo en función de cómo nosotros interpretamos la realidad, cómo nosotros cuestionamos esa realidad que muchas veces nos quieren imponer y cómo la contrastamos con la nuestra. Podríamos decir que tenemos dos tipos de realidad: la realidad que viene impuesta por la sociedad y la realidad que nosotros vivimos a través de nuestras experiencias, y es la que realmente al final nos confiere esa capacidad de poder decir qué es lo que necesitamos o lo que deseamos y qué es lo que realmente al final hacemos con nuestra vida. Cuando nos bajamos un poco de ese pedestal, nos quitamos pues
quizás esas ataduras, escuchamos, prescindimos del orgullo, nos olvidamos por un momento de nosotros mismos y escuchamos cómo respira el mundo y cómo al final los demás nos pueden en ese momento también ofrecer con su visión de las cosas un punto de vista alternativo. Os aseguro que es mucho más fácil estar en ese momento teniendo esa posibilidad de negociar con nosotros mismos y con el resto del mundo. Pero no creo que sea algo que tengamos que simplemente decir, sino que tenemos que poner en práctica, porque todo lo que al final solamente se queda en una especie de borrador y no llegamos a concretarlo, es muy difícil que se pueda con el tiempo manejar esa situación para que los cambios se produzcan de verdad. Como te decía al principio, yo creo que la búsqueda de la felicidad es algo que depende sobre todo de nosotros, no depende de lo que los demás hagan, no depende de lo que los demás digan, sino depende de cómo tú, yo, todos los que estamos en este momento conviviendo unos con otros, dispongamos de esa actitud, de esa forma de ver al otro, de empatizar, de sentir que podemos añadir, podemos dar y que de alguna manera tenemos que evitar restar. Cuando digo restar me refiero a quitar todo lo que puede ser el sufrimiento. Y aunque sea algo que parece una utopía y que parece difícil de conseguir, si os dais cuenta, si hoy día pues tenemos tantas cosas que quizás no valoramos, es porque de alguna manera el ser humano se adapta muy pronto a lo bueno y sin embargo le cuesta en ese momento prescindir de ello, le cuesta dejarlo. Por eso yo creo que una manera de ser más felices es ser conscientes, darnos cuenta de lo que tenemos, darnos cuenta de lo que es disfrutar, sentir y percibir que no solo estamos teniendo cosas materiales, sino que además también tenemos mucho cariño, mucho afecto, mucha gente que nos quiere, muchas oportunidades para demostrarle ese cariño a los demás. Creo que es suficiente con que hagas una pequeña reflexión y cada mañana cuando te levantes puedas sentir que es un nuevo día, que puedes disfrutar de muchas cosas y sobre todo agradece que puedas tener ese día y que puedas, dentro de unos márgenes normales, poder ayudar a los demás y poder también disfrutar de todas las cosas que te envuelven, de las cosas que tienes. Quiero que reflexiones sobre esto y que empieces mañana, no lo dejes para pasado ni para el otro, a tener esa actitud de sentir, de percibir que cuando quieres, puedes, que si vas sintonizando esa emisora en tu mente de sentir, de recibir, de dar, y anulas esa emisora de la queja, de estar continuamente quejándote por todo, de estar viendo a los demás como si simplemente estuvieran intentando fastidiarte la vida, seguro que empiezas a notar esos cambios. Y ya cuando empiezas a notar los cambios es cuando empiezas a coger la dirección correcta. Nos vemos en el próximo vídeo y espero que puedas darnos tus comentarios y que así podamos seguir ayudándote. Hasta pronto.